Shemitah. Una serie de eventos o acontecimientos que guardan una relación sorprendente con patrones bíblicos y eventos históricos en nuestro tiempo y en un futuro muy cercano. Veamos, escúcheme bien. El 17 de septiembre del 2001, a las 5 p.m., la Bolsa de Valores de New York cerró, terminando con la mayor pérdida en un solo día en la historia hasta ese momento. Fue después del ataque a las Torres Gemelas. El ataque a las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre, que no hace mucho, el día que regresó tu hermano a España, se estaba recordando precisamente el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. El 17 de septiembre del 2001, como consecuencia de ese ataque a las Torres Gemelas, hubo una caída en la bolsa de valores terrible que afectó y golpeó profundamente la economía de Estados Unidos. Recuerden que el World Trade Center representa el dios Mamón en Estados Unidos. Es el dios que ellos han adorado durante muchos años. Es donde está toda su fortaleza, allí, en la bolsa de valores. Y fue golpeada fuertemente y tuvo una caída tremenda. Ahora, 7 es el número de Dios, correcto. El número de plenitud, cumplimiento, finalización. Ahora, escúcheme bien, miren este dato. Escuchen este dato. 7 días, 7 horas y 7 minutos antes del cierre de la sesión de ese fatídico día, ¿verdad?, del 11 de septiembre, el primer avión se estrelló contra el Centro de Comercio Mundial World Trade Center, lo que estableció la cadena de acontecimientos que llevaron a la posterior caída de Wall Street. O sea, cuando los aviones golpearon las Torres Gemelas, de allí, desde ese día, exactamente, corrieron, escúcheme, exactamente, corrieron 7 días, 7 horas y 7 minutos en el momento que hubo la caída de la bolsa de valores. Exacto. Curioso. 7 días, 7 horas y 7 minutos en el momento que hubo la caída de la bolsa de valores, después de que hubo el ataque a las Torres Gemelas. Se repite el patrón. 19:48, 1948. Ahora, la bolsa de Nueva York, escúcheme, cayó ese día a 700 puntos. El 7% de su valor. Algo Dios está hablando allí, porque el 7 es el número de Dios. En el atardecer del 29 de Elul, el último día del año Shemitah, en ese preciso momento en el que Dios ordenó a los judíos que liberaran toda deuda e hicieran borrón y cuenta nueva en todas sus cuentas financieras, ese día hubo la caída de la bolsa de valores. El ciclo del Shemitah acontece al final de cada séptimo año, el último día del mes de Elul, o sea, el 29 de Elul, el día de la liberación, es un día de entre aproximadamente 2520 días. La hora de la liberación es de una hora de entre 60.480 horas. Eso es el ciclo del Shemitah. Del momento que comienza hasta que termina, en ese año se cumplen aproximadamente 2520 días y 60.480 horas. Todas esas cantidades suman el número predilecto y fatídico de la masonería y de los Illuminates, que es el 9, y unidas dan 99. 7 años más tarde, escuchen algo, 7 años más tarde, después de este evento de la caída del dólar, en el 2008, 7 años más tarde, en el 2008, en el calendario hebreo, que resultó ser también el 29 de septiembre, también, en el día y hora de la liberación ordenada, o sea, cuando se vuelve a repetir otra vez el ciclo de la Shemitah, el mercado se estrelló nuevamente con la caída más grande en la historia hasta el presente. Escúcheme bien, 7 años más tarde vuelve a haber una segunda caída, otra vez de la bolsa de valores. 7 años más tarde, cuando se cumple otra vez el patrón de la Shemitah. En la caída de la bolsa de Nueva York en 2008, el mercado cayó 777 puntos. Tremendo. El próximo año, Shemitah, que es el tercer seguido, comenzará o comenzó el 24 de septiembre. Hubo la primera caída de la bolsa de valores después del ataque a las Torres Gemelas. 7 años después del 2008, cuando vuelve a cumplirse el ciclo de la Shemitah, hay una segunda caída de la bolsa de valores de 777 puntos. Aumentó, pero sigue en el ciclo de 7. Y el tercer ciclo de la Shemitah empezó el 24 de septiembre y termina en septiembre del año que viene. Algo va a pasar otra vez.
con la bolsa de valores de New York. Y no solamente con eso, está pasando con la economía mundial. Dios está golpeando la economía y empieza por golpear la bolsa de valores, que es la que rige la economía del mundo entero. ¿Aló? Amén. La hora, escúcheme bien, de la liberación será en la puesta del sol del 13 de septiembre de 2015. Ese día se cumple la hora de la liberación, el 13 de septiembre de 2015, coincidiendo antes de la última luna de sangre. Can encontró en Isaías capítulo 9, versículo 10, la clave para interpretar los siguientes eventos que sucedieron después del 11 de septiembre del 2001. Dice en Isaías 9:10: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos o los árboles sicómoro, pero en su lugar pondremos cedro. Que fue lo que él vio cuando Dios le habló. Esta declaración soberbia y desafiante fue hecha por el liderazgo político religioso de Israel en esa época, después que el Señor envió a los ejércitos asirios a atacar al reino del norte, curiosamente. ¿Al reino de dónde? Del norte. Como una medida de advertencia para que el pueblo se humillara, se convirtiera a Dios y pudiera evitar su destrucción total y definitiva, que sucedió en el año 853 a.C. Ellos no se arrepintieron, desafiaron a Dios, a sus profetas, y se rebelaron aún más contra su creador y su hacedor, y finalmente vino la destrucción total del reino del norte en el año 722 a.C. por manos del rey asirio Sargón II. Escúchame bien, Can también encontró que la misma cita de Isaías 9:10, con la misma actitud soberbia y desafiante, fue declarada textualmente el 12 de septiembre en el Capitolio en Washington por el líder de la mayoría del Senado, Tom Dassler, que era en ese momento, y luego en el 2004 por otro senador, John Edward, y en el 2009 en su discurso inaugural hizo lo propio el actual presidente Barack Obama. Citaron este mismo versículo los tres. Tremendo. Y Can considera que tal declaración y su posterior ejecución desató mayor juicio contra los Estados Unidos de América y la recreación de un evento que aconteció 2500 años atrás y que afectará el futuro cercano de esa nación y de todas las naciones, a menos que se arrepientan de todo corazón. Estoy leyendo un fragmento del libro de este pastor. El pastor rabino Jonathan Cahn explica que el ataque del 11 de septiembre ocurrió en ese lugar, pues fue allí donde la nación americana fue consagrada por su primer presidente, George Washington. Él señala que en 1789 el recién inaugurado presidente George Washington dio una advertencia profética en el Salón Federal de la ciudad de Nueva York. Él declaró que la prosperidad y la protección de Estados Unidos dependía de su sujeción a Dios. Esta nación, cuando nace como una nación cristiana evangélica, conocida como la nación protestante, bajo la protección de Dios. De hecho, pusieron en su economía: en Dios creemos, en Dios confiamos. Y dice, escúcheme bien, él declaró, más tarde los líderes políticos de la joven nación se reunieron en la capilla de San Paul para encomendar el futuro de la nación a los propósitos de Dios. Esa capilla se encuentra en la zona cero y sobrevivió milagrosamente a los ataques del 11 de septiembre. No le pasó nada a esa capilla. Pero el fundamento del Salón Federal fue ominosamente agrietado. Dios estaba llamando la atención al pueblo de los Estados Unidos de América, y lejos de ellos arrepentirse, se han revelado aún más y han pecado con mayor resolución, alejándose rápidamente del camino de Dios que los padres fundadores de la nación les dejaron. Algo que tenemos que prestar mucha atención. Amén. El Señor dice a través de su palabra en Amós capítulo 3 versículo 7: porque el Señor no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Ok, aquí hablan otras cosas, pero que no lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, porque quiero que veamos lo siguiente. Dale. Entonces, escúcheme bien, en el 2001, al final de un año Shemitah, hubo una severa caída de la bolsa de valores de Wall Street, repasando, en Nueva York. En el 2008,
Al final de otro año Shemitah hubo otra caída aún más severa en la bolsa de valores de Wall Street. Ahora en el 2015 se espera si el patrón de la Shemitah se cumple y la advertencia final del juicio de Dios se ejecute sobre esta nación. Ahora, hubo un cometa que se llama el cometa Shoemaker-Levy. Shoemaker-Levy, no es el corredor, porque se escribe diferente. Se escribe Shoemaker con SH. Shoemaker-Levy. Ok, escúchame bien. El pastor rabino Marvin, quien descubrió el fenómeno de las tétradas de las lunas rojas y su relación con los eventos proféticos del fin, también hace una interesante relación entre los patrones de la tetra de las lunas rojas, la Shemitah, y el otro evento estelar del cometa Shoemaker-Levy, que golpeó a Júpiter en el año 1994. Este cometa, escúcheme bien, Marvin ha notado que de 1994 hasta el 2001, que fue el día del ataque de las Torres Gemelas, transcurrieron 7 años, y hasta el 2015 habrá transcurrido 21 años, o sea, 3 ciclos de 7, 3 ciclos de Shemitah, desde que este cometa golpeó a Júpiter. Y él relaciona que el cometa Shoemaker-Levy, al pasar y antes de chocar contra Júpiter, ese cometa antes de chocar se desfragmentó en 21 pedazos. Ese cometa antes de chocar con Júpiter se desfragmentó en 21 pedazos y chocaron 21 veces contra el planeta rey. Júpiter es conocido como el planeta rey en lo que es nuestro sistema solar. ¿Ok? Él se desfragmentó y chocó 21 veces. Era Dios tocando tambor 21 veces. Escúcheme bien. Lo cual para él significa que ese periodo que aglutina 3 ciclos de 7 es una señal de parte del Creador que al final de ese periodo algo grande sucederá en nuestro planeta. Es decir, cada golpe de las piezas del Shoemaker-Levy contra Júpiter representó un golpe de tambor en el universo de Dios para indicarnos que algo viene. Cada vez que golpeó. En el año 1994 comenzó y a los 7 años se cumplió la primera Shemitah y hubo lo de las Torres Gemelas y la caída de la bolsa de valores. 7 años después la segunda caída y ahora 7 años después, o sea, 21 años desde el momento que golpeó este cometa, golpeó el planeta rey. A partir de ese momento hasta hoy se cumplen 21 años, 3 ciclos de 7, 3 ciclos de Shemitah. Y curiosamente el cometa antes de golpear se desfragmentó en 21 pedazos, dio 21 golpes. Alabado sea Dios. Pero esto es casualidad, todo esto es casualidad, todo esto es el gran universo que se creó solo y que alinea todo solo y que él mismo se golpea solo. Todo esto es el universo solo. Exacto. Ya conmigo, hay alguien en el cielo que está hablándole a la tierra. Dios está hablando. Ya conmigo, Dios está hablando. Dios está hablando. Cristo viene pronto. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, si con estos datos que yo le estoy dando usted no reacciona, debe hacerlo con lo que le voy a mostrar a continuación. Si me dan unos minutos más. ¿Me dan unos minutos más? Curiosamente, escúcheme bien, curiosamente también, tengo mucha información, pero no puedo darla toda hoy. Compré el video. Curiosamente, el pasado 22 de julio, después de la primera luna de sangre, el pasado 22 de julio, después de la primera luna de sangre, aconteció una alineación entre varios planetas y estrellas, veas esa foto, que dibujaron en el cielo una imagen muy conocida. La estrella de David. La estrella de David. El 22 de julio, esto es un dato aportado por la NASA. Se alinearon los planetas y las estrellas de tal manera que dibujaron en el cielo la estrella de David el 22 de julio, después de la primera luna de sangre. Lo que llama poderosamente la atención es que sucedió el mismo día que nació el hijo del príncipe William de Inglaterra.
No quiero tocar ese tema ahora. Lamentablemente, muchos cristianos, en su ignorancia, creen que el símbolo conocido como la estrella de David o de Salomón es un buen símbolo que todo cristiano puede usar porque representa a Israel, pero no es así. Lo que conocemos como la estrella de David es realmente un símbolo pagano muy antiguo, usado actualmente por grupos ocultistas. De hecho, está relacionado con el dios Moloch y a su culto de sacrificios de niños en el fuego. Precisamente el tirano dictador Adolfo Hitler, por su odio contra los judíos, hizo que estos la usaran sobre su ropa para maldecirlo y declararles cuál sería su destino en los hornos de fuego de los campos de concentración nazis. Eso es lo que significa la estrella de David. Solamente un dato que quiero pasar por allí. Hay mucho más, pero no puedo dárselos todos hoy. Ahora, la Biblia habla, escúcheme bien, la Biblia habla de que en los últimos tiempos surgirán muchos anticristos. Surgirán muchos anticristos que estarán preparando el terreno para lo que va a ser la gran tribulación y el gobierno del anticristo sobre la tierra. Y muchos anticristos han surgido. ¿Qué importancia tienen las profecías bíblicas en el conflicto? Por ejemplo, escúcheme bien, ¿qué importancia tienen las profecías bíblicas en el conflicto de Ucrania con Crimea, que sucedió recientemente y que todavía está ahí ese problema? ¿Qué importancia tienen las profecías bíblicas en el conflicto de Ucrania-Crimea? Bueno, porque Rusia tiene una base militar en Crimea. Y con la adición de Crimea a Rusia, Rusia se está asegurando la salida al Medio Oriente para todos sus ejércitos. Precisamente Crimea, saben que ellos que se quieren desligar de Ucrania y quieren hacerse parte de la nación rusa. Y ese es el problema que hay en Ucrania. Es una ciudad que está declarando su independencia y no quiere pertenecer más a Ucrania, sino que quiere pertenecer a Rusia. Es como decir que Maracaibo no quiere pertenecer más a Venezuela y se quiere ir con los colombianos. Una cosa así. Eso le aseguraría que el paso de Colombia directo a Venezuela. Eso es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que esta nación, al alinearse y adherirse a Rusia, Rusia está asegurando su paso directo de todo su ejército a una invasión a Israel, para cumplirse la profecía de Gog y Magog de la que hablamos el domingo pasado. Si esto no hubiese sucedido, no se cumpliría la profecía. Para que se cumpla la profecía de la que hablamos el domingo pasado, tenía que haber sucedido lo que está el conflicto de Ucrania-Crimea. Pero también es casualidad. Ahora, el anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ubicarlo en Apocalipsis capítulo 13, para decir algo allí sobre este señor, ¿verdad? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, su poder y su trono, y grande autoridad. Desde que comenzaron este último periodo de este último siglo, han surgido muchos anticristos. Estamos viendo ahí algunas fotos, ¿ok? Estamos viendo algunas fotos. Por ejemplo, Adolfo Hitler fue un anticristo, alguien que trató de destruir al pueblo judío, al pueblo de Dios, y también a los cristianos, a los protestantes. También está Lenin, está Stalin, Mussolini, Nietzsche, Carlos Marx. O sea, hombres que ellos, en su ideología, ellos odian a Dios, odiaron a Dios y se opusieron a Dios y querían destruir completamente el cristianismo y al pueblo de Israel también. Y de ahí vienen muchas de las filosofías que han invadido al mundo entero y han traído lo que es el establecimiento del comunismo, de sociedades comunistas, de sociedades socialistas, donde principalmente ellos dejan de tener a Dios como el Dios de su nación y comienzan a establecer al hombre como su propio Dios y a cambiar las leyes, los sistemas de los gobiernos. Esto, por supuesto, está estableciendo un nuevo orden mundial que va a marcar
el imperio sobre el cual se va a establecer el gobierno del anticristo en la gran tribulación. Por ejemplo, el Papa. El Papa es también considerado un anticristo. El Papa tiene 3 títulos. El Papa tiene 3 títulos. Se hace llamar, primeramente, el Papa, o sea, Padre. Cuando Jesús dijo, a nadie llamaréis Padre. A nadie llamaréis Padre, solo a Dios. Y él se hace llamar el Papa. O sea, él quiere representar al Padre. Pero también tiene otro título, el sumo sacerdote o sumo pontífice. Cuando la Biblia dice que tenemos un solo sumo sacerdote, Jesucristo, quien se dio por nosotros e intercede por nosotros. Pero también se hace llamar el vicario de Cristo, el título del vicario de Cristo. Y la palabra vicario significa representante de Cristo en la tierra, un título que solo le corresponde al Espíritu Santo. Por lo tanto, él, en su nombre de Papa, Sumos Pontífice, Vicario, él se hace Dios, porque se quiere ser como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Es una representación de la bestia que va a estar, o que está imperando en el mundo, para traer precisamente el nuevo orden mundial, en el cual, a través de los masones y de los Illuminati y de la orden jesuita, de la cual pertenece el último Papa, de eso estuve hablando también en uno de los mensajes anteriores, ¿verdad? Se está estableciendo todo el sistema geopolítico y económico para lo que va a ser el gobierno del anticristo. La Biblia, no tengo el tiempo de meterme en los detalles, pero le voy a resumir que la Biblia habla de la historia de 5 imperios que existieron. 5 imperios que existieron. El primer imperio, y eso lo reconoce la historia, fue el imperio de Egipto, ¿verdad? Que fue la época del imperio de los faraones. El segundo imperio fue el imperio asirio. El imperio asirio, los asirios fueron los que inventaron la escritura prácticamente, fueron los creadores del sistema de escritura. Ellos escribían con cuernos, escribían sobre lo que era arcilla, y eso se llamaba la escritura cuerniforme. Prácticamente ellos inventaron el sistema de la escritura. El tercer imperio, que fue el imperio que derrotó a los asirios, fue el imperio babilónico. Este derriba el imperio asirio. Y tanto los asirios como los babilonios desarrollaron su imperio en la región de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa meseta entre 2 ríos, el Éufrates y el Tigris, que son los ríos que aparecen en el huerto del Edén. En esa región se establece el imperio de tanto los asirios como los babilonios, ya conocido como imperio mesopotámico. Allí desarrollaron su historia otros pueblos, como el siguiente imperio que nace y que es el imperio, el cuarto imperio, que es los medopersas. Los medopersas, los cuales existieron en la época del rey Darío. Este imperio es hoy, el medo-persa, es hoy Irán. Es hoy Irán. Que a partir de 1935 cambió su nombre a Irán. Ellos, los medopersas o los iraníes, son los responsables de la invención del ajedrez. Ellos fueron los que inventaron el ajedrez, el juego del ajedrez. Son unos grandes estrategas militares. Y también fueron los que inventaron el álgebra del valor. Tanto dolor de cabeza ha sido para muchos estudiantes. Ahora, el quinto imperio que se conoce, que surgió, fue el imperio griego. El imperio griego. Los cuales aportaron la filosofía, el intelectualismo, la idolatría y la mitología. Curiosamente, la palabra, escúchame bien, de la palabra mitología viene la palabra mitómano. De la palabra mitología viene la palabra mitómano. Un mitómano, ¿qué es un mitómano? Es un mentiroso compulsivo. No puede dejar de mentir, eso es un mitómano. Y de ahí nace esa palabra mitología. Por lo tanto, la mitología es el estudio o la ciencia que estudia la mentira. Es algo absurdo. Es algo absurdo. Pero ellos, su cultura se basó en el invento de mentira. Y todo eso, de ahí viene las filosofías que inundan las universidades. Invento de mentira. Toda esa filosofía basada en ellos eran expertos en estudiar la mentira, el engaño. Ahora, ¿cuál es el imperio vigente en los días de Juan? Cuando Juan escribe el Apocalipsis,
Escúcheme bien, porque, repito, no tengo el tiempo hoy, estaré tratando, quizás ampliándolo un poquito más en la siguiente enseñanza. Quiero reducir para introducir el tema para lo que va a ser la enseñanza de Israel en el plan profético de Dios. Pero escúcheme bien, el libro de Apocalipsis está casadísimo con el libro de Daniel. Usted no puede estudiar Daniel sin estudiar Apocalipsis, ni estudiar Apocalipsis sin estudiar Daniel, porque ambos están casados, y para poder entender la Biblia tenemos que estudiarlo los dos. Y precisamente Apocalipsis y Daniel habla de que 5 imperios, en la visión que tiene Daniel habla de que 5 imperios existieron y esos 5 imperios cayeron, pero surgiría un nuevo imperio, y el imperio vigente en el momento que Juan tiene la revelación en la isla de Pasmo y escribe el libro de las revelaciones, o conocido como Apocalipsis, el imperio vigente en ese momento, en los días de Juan, era el imperio romano, ¿correcto? El cual, para ese momento, el imperio romano se había dividido en el imperio del occidente y el imperio del occidente. Uno de ellos es donde estaba su capital en Roma, y el otro en Constantinopla, de donde nace lo que es hoy en día el papado. Donde Constantino fue el primer papado, no Pedro, fue Constantino, el primer papa en ese lugar, como ellos quieren hacer enseñar. Pero el siguiente imperio que nombra la Biblia, que todavía no había venido y que duraría poco tiempo, a la que la bestia le daría todo su poder, ese imperio, ¿cuál sería la plataforma para levantarse el anticristo? Y ese, dale allí. Y ese imperio es lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea. Vamos a ubicar Daniel capítulo 7. Visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una y la otra, subían del mar. La primera era como león. Dice, la primera era como león. Y dice, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado el corazón del hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me está hablando del surgimiento de estos imperios. Curiosamente, escúchame bien, dale allí. Lo que es la Unión Europea hoy, lo que es la Unión Europea hoy, coincide, todo el territorio de la Unión Europea hoy coincide con el antiguo Imperio Romano. Todo el territorio de la Unión Europea era el antiguo Imperio Romano. Daniel 7:24 dice: tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Está hablando precisamente del imperio del anticristo, que el imperio del anticristo se levantaría sobre un imperio que es el antiguo Imperio Romano, y hoy es la actual Unión Europea. Si la Unión Europea no hubiese surgido en estos tiempos, no se hubiese cumplido esta profecía.
precisamente de manera sorprendente, cuando estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, coincide con el territorio, el último territorio sobre el cual Juan tuvo la visión. Juan, cuando habla de esta visión que coincide con la visión de Daniel, está hablando del Imperio Romano. Por lo tanto, para que la visión se cumpliese, tenía que ser en un imperio sobre un territorio que era el mismo territorio que existía en esos tiempos. ¿Y cuál es ese territorio? La Unión Europea. Que toda la Unión Europea es el mismo territorio del imperio que existía en los tiempos cuando Juan tuvo la visión y que coincidía con la visión también de Daniel, curiosamente. ¿Sí? Dale. Él cita entonces allí acerca, precisamente, dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que tenía 10 cuernos. Dice que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Está hablando de este imperio, de esta bestia. ¿Ok? Ahora, de aquí la profecía de Daniel, donde, escúcheme bien, donde habla de la visión de la estatua de Nabucodonosor. Daniel habla de la visión de la estatua de Nabucodonosor. Vamos a buscar esa profecía que está en el capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, bajo sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino. Dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y dice que mandaron, no pudieron interpretarlo. Buscaron a Daniel, los que han leído esta historia, verán. Y después dice más adelante,